Hoy día la estrategia de Chile apunta a tener la mayor cantidad de mercados posibles para poder colocar ¿cómo se llama? En cada mercado aquí el corte o sacar el mayor rédito económico en el mercado que, ¿cómo se llama? Que más dinero, más margen finalmente te entrega, ¿ya? Entonces tomamos el animal y ¿cómo se llama? Despiezando, ¿cómo se llama? Destinando a diferentes mercados para obtener el máximo beneficio. Bueno, buenos días o buenas tardes, depende del lugar donde estemos viendo esta grabación, esta entrevista. Es una alegría para mí poder entrevistar a Rodrigo Castañón, compatriota chileno, que me gustaría, Rodrigo, que te presentes y nos digas un poco cómo es la historia tuya respecto de tu lugar de trabajo y cómo es que llegaste a ello, cómo es tu background profesional. Y bueno, ante todo, bueno, expresar siempre la admiración, digamos, y un poco con cómo nos referenciamos en muchos aspectos respecto de la producción porcina chilena y cómo ha manejado a lo largo del tiempo su integración al mundo y toda la estrategia que han desplegado, digamos, a nivel profesional, digamos, cómo han profesionalizado todo esto. Uh-huh. Ok, bueno, Javier, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir contigo. Nosotros ya eh, nos conocemos y la verdad que es un agrado poder compartir un poquito la experiencia que hemos tenido como industria, como sector productor porcino, para que nos puedan escuchar. Para no extenderme mucho, mi background es, yo estudio primero ingeniería de alimentos, esa fue la primera carrera que obtuve, el primer, ¿cómo se llama?, título que obtuve. Y luego eso estudié una carrera de ingeniería civil, yo soy ingeniero civil también, de una universidad aquí importante en Chile, y además hice una maestría en administración y finanzas, ¿ya? Esa es básicamente mi preparación académica. Y bueno, yo en realidad llevo en la industria de las carnes desde el año 1996, ¿ya? Soy un veterano de la industria de las carnes y ¿cómo se llama? En esta asociación gremial, que es la Asociación de Productores de Cerdo, estoy desde el año 2004, ¿ya? Hoy día ocupo el cargo de gerente general de la Asociación de Productores de Cerdo. Yo tengo un jefe que es el presidente ejecutivo de la asociación, se llama Juan Carlos Domínguez, y esta asociación opera sobre la base de un directorio donde participan los dueños de las diferentes o gerentes generales de las diferentes empresas que lo componen, ¿ya? O sea, hay toda una gobernanza sobre la cual nosotros operamos. Eso es básicamente. ¿Cuántas empresas componen la asociación? Hoy día estamos cerca de las 20 empresas, ¿ya? Esas son ¿cómo se llama? Las empresas que vienen a representar sobre el 95% de la producción de cerdo de Chile, ¿ya? Estamos hablando de alrededor de 185.000 madres que representan este 95% de la producción. Es un sector bastante pequeño si lo comparamos en términos de número de actores, si lo comparamos con Argentina, con Colombia, o sea, con el resto de Latinoamérica en términos generales. Eso es bueno y es malo, y desde otra parte, de los aspectos positivos, es que es más fácil coordinar acciones, ¿ya? En términos de los diferentes desafíos que se nos van presentando. Bien. Y en lo que es la proyección de mercado, digamos, ¿cómo fue el desarrollo del, del mercado externo, digamos, en el tiempo? Mira, básicamente lo que ha ocurrido es que, o lo que ocurrió es que en la década de los 90 se hizo una campaña importante para incentivar el consumo interno. Lo que se hizo básicamente es cambiar las dietas, cambiar la genética, a objeto de que los consumidores no consideraran la carne de cerdo como una carne con mucha grasa, ¿cómo se llama?, con riesgo de enfermedades, etcétera. O sea, se hizo todo un trabajo en materia de los animales
y obviamente de lo que ocurría a continuación en materia de la faena, etcétera, ¿ya? Con eso se logró un aumento importante en el consumo interno, eso en la década de los 90, y a continuación en la década de 2000, coincidentemente con la apertura comercial fuerte que ocurre en esa década en Chile, se comienza a apostar hacia la exportación, ¿ya? En esa época se observó un crecimiento exponencial en las exportaciones de ¿cómo se llama?, carne de cerdo de Chile. Y hoy día estamos en una segunda fase que tiene que ver con, durante los últimos 10, 12 años, que tiene que ver con incorporar nuevos mercados. Primero fuimos hacia los mercados tradicionales de exportación y en los últimos 10, 12 años estamos en la búsqueda de otros mercados. Sin prejuicio que con los que ya tenemos, obviamente la idea es seguir siempre profundizando y fidelizando. Hoy día nuestra gran apuesta en materia ¿cómo se llama?, de exportación, de incorporación de nuevos mercados, está el sudeste asiático y particularmente Vietnam y Filipinas. Con Filipinas afortunadamente ya tenemos un acceso de hace 3 años y nuestros esfuerzos en estos momentos están focalizados en lo que significa Vietnam. ¿Cuánto es la cuota, digamos, de mercado de exportación, digamos, respecto de todo el producido? Sí, hoy día es más o menos el 68% de lo que 68-70% de lo que se está produciendo se está exportando, ¿ya? En el momento más esplendoroso ¿cómo se llama?, de China, en el fondo, con esta pérdida de animales que tuvieron a raíz de la peste porcina africana, llegamos a exportar el 80% de lo que estábamos produciendo, y el año pasado bajamos a un 68%. Eso es básicamente lo que está ocurriendo ¿cómo se llama?, con la producción de Chile. Por lo tanto, somos un mercado altamente dependiente de lo que ocurre afuera. Nosotros somos un país pequeño, 18 millones de personas, y toda esa producción que nosotros tenemos no es posible ser absorbida por el mercado nacional. El único camino para poder crecer y seguir creciendo son las exportaciones. ¿Cuántos kilos consume el promedio en Chile? No tengo la cifra, no tengo en estos momentos, para ser honesto, la cifra exacta, pero estamos alrededor de entre 18 y 20 kilos per cápita, eso es más o menos el consumo. La carne que más se consume en Chile es pollo, vacuno y después viene el cerdo. Eso básicamente. O sea que por ahí capaz que pueda haber algún kilo más también que pueda consumir, ¿no?, el habitante de Chile, o considera que está estabilizado eso. O sea, sí, siempre hay un espacio para seguir creciendo, pero este crecimiento más importante, exponencial en el consumo, es muy difícil que se vaya a poder presentar en los próximos años, ¿no? Eso básicamente. Con ese porcentaje de lo producido exportado, digamos, hace que sea estratégico, me imagino, la tarea que desempeñan ustedes, ¿no? Sí, nosotros como asociación gremial tenemos una función en materia de apertura de mercado y mantención de mercado, esto por mandato obviamente del directorio, de la misma empresa, importante. Nosotros acompañamos de alguna manera a la autoridad sanitaria de nuestro país para avanzar en el proceso de apertura de mercado y también en la mantención. Cuando hablo de apertura, estamos hablando de apertura desde el punto de vista sociosanitario, porque todos los temas comerciales, probablemente tal, lo realizan las empresas, ¿no? Nosotros nos preocupamos de trabajar con el SAC, el SAC es el Servicio Agrícola Ganadero de Chile, que depende del Ministerio de Agricultura, en la agencia que se preocupa de todos estos temas sanitarios, acompañamos al SAC y apoyamos en llenar cuestionarios, ir a acompañar a misiones para avanzar en los procesos de apertura, etc. Me faltaba comentar algo que no es menor en materia de acceso al mercado, es que hoy, como parte de los desafíos, teníamos el poder lograr ratificar el acuerdo del TPP-11, ¿ya? Ese es un acuerdo que todavía no se había ratificado por parte de Chile, nos tenía bastante preocupados porque la verdad que si no lo ratificábamos, y esto ocurrió hace muy poquito, ocurrió en la última semana de diciembre, íbamos a perder claramente competitividad en mercados donde nosotros hemos estado desde que partimos las exportaciones, como el caso de Japón, ¿ya? Afortunadamente, ese es uno ¿cómo se llama?, de los temas resueltos durante el año que pasó. Imagino que exportar a mercados como Japón, quizás Corea,
son mercados relativamente exigentes, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuáles son las fortalezas que visualizas, digamos, de la carne porcina chilena, digamos, en cuanto a cómo introducirla en los mercados, digamos, cómo se introduce en los mercados? ¿Cuáles serían los porqués de su éxito, como quien dice? Yo te diría que cuando viene este proceso de reestructuración que ocurre en los 90, pensando en aumentar la demanda interna, también se toman decisiones de ajustarse como industria, como genética, proceso, etcétera, pensando en la exportación. De alguna manera, tuvimos como un renacer como industria orientado claramente hacia a la exportación, ¿ya? De hecho, el eslogan que tenemos como industria es que nacimos para exportar, ¿no? Y esto básicamente porque cuando viene este proceso de reestructuración se pensó en el mercado interno, pero también en la exportación. Y dijimos, a ver qué cosas tenemos que hacer para poder llegar a los mercados de exportación. Hoy día yo diría que una de las fortalezas que tiene Chile es en materia de la sanidad y de la inocuidad, ¿ya? Y en materia de sanidad, porque finalmente tenemos una producción y una oferta continua en el tiempo. Afortunadamente, nosotros no hemos tenido, y esto obviamente no hemos tenido porque hay todo un trabajo detrás, no hemos tenido grandes, ¿cómo se llama? Grandes complicaciones, grandes eventos que hayan interrumpido nuestra oferta hacia diferentes mercados, diferentes clientes. Yo diría que eso es uno de los temas. Lo otro es que claramente hacemos lo que el cliente, ¿cómo se llama?, desea, siempre y cuando obviamente sea viable económicamente. Así que estamos muy encima de cómo se llama, de poder responder a la demanda de nuestros consumidores, de nuestros clientes, muchos de los cuales, como te decía, están en la exportación. Yo diría que son nuestras principales fortalezas. Y si bien es cierto, somos ¿cómo se llama?, un país que está al fin del mundo, que no producimos grano, como ocurre en la Argentina, sí somos ¿cómo se llama?, un país que se ha preocupado de eficientar al máximo sus procesos a objeto de poder ser efectivamente competitivo. Claro. Sí, creo que ahí está la cuestión, ¿no? El tipo de mercados, el valor de lo exportado, quizás distinto por ahí de lo que puede pasar con otros actores, digamos, que a la hora de exportar por ahí no acceden a mercados de alto valor y más exigentes tal vez en lo sanitario, ¿no? Exactamente. Eso creo que ayuda mucho, ¿no? Para nosotros lo fundamental desde es en la sanidad. Y como tú bien dices, hoy día para poder acceder a los mercados tienes que contar con una sanidad máxima, especialmente cuando estamos hablando de mercados exigentes, como los que acabas de mencionar, y ahí está nuestro principal esfuerzo, sin prejuicio que a medida que la industria, los mercados han ido evolucionando, han ido apareciendo nuevos temas, nuevas exigencias. Hoy día en Chile tenemos una exigencia importante en materia ambiental, por ejemplo. Eh, Estamos a la espera de que entren ¿cómo se llama?, en ejecución, en vigencia, la normativa más estricta en materia de olores generados por la industria porcina del mundo, ¿ya? Y eso obviamente significa un estrés para el sector. Entendemos que hay que hacerse cargo del tema de los olores molestos que se puedan generar, pero obviamente esto tiene un impacto económico importante y eso es uno de los desafíos que se han ido sumando a lo largo del tiempo. Sí, y en cuanto al valor de lo exportado, digamos, hay agregado de valor, digamos, en la carne, se exportan determinados cortes, ¿cómo se integra el mercado, digamos, Hoy día la estrategia de Chile apunta a tener la mayor cantidad de mercados posibles para poder colocar ¿cómo se llama?, en cada mercado aquel corte, o sacar el mayor rédito económico en el mercado que, ¿cómo se llama?, que más dinero, más margen finalmente te entrega, ¿ya? Entonces tomamos el animal y lo vamos ¿cómo se llama?, despezando, lo vamos, ¿cómo se llama?, destinando a diferentes mercados para obtener el máximo beneficio. Eso es lo primero, y por eso es tan importante para nosotros tener la mayor cantidad de mercado abierto. Y lo segundo, que a medida que hemos ido evolucionando como industria, hemos ido avanzando en materia del valor agregado,
¿ya? Y hoy día los valores agregados no solamente tienen que ver con lo tangible, con el empaque, ¿cómo se llama? Con la forma de cortar, con el tipo de carne que nosotros entregamos, que por lo demás es bastante valorado en los mercados especialmente asiáticos, sino que además con incorporar otros elementos que son más intangibles, que no son tan visibles para el cliente, especialmente cuando estamos hablando de cliente final. Y en ese sentido están todos los esfuerzos que estamos haciendo en materia ambiental, en materia del bienestar de los animales también, donde Chile ha tomado, ¿cómo se llama?, un liderazgo en Latinoamérica importante. ¿Mm? Ahora, generalmente, y ahí viene un poco la complicación visto desde el punto de vista económico, los mercados no te pagan un premio por hacer ese esfuerzo, ¿ya? Pero sí al momento de la opción de compra, sí hay una preferencia por aquellos que hacen el esfuerzo, ¿ya? Y en eso estamos nosotros como industria. Sí, en lo que pasó por ahí en otros mercados es que a veces determinadas exigencias en bienestar vinieron más por requisito del cliente que a veces por normativa propiamente impuesta por el Estado, ¿no? Sobre todo a nivel de Estados Unidos. Entonces, a veces tal vez no hay un valor añadido, pero sí un acceso a determinado cliente si uno cumple determinados requisitos, ¿no? Así es. La verdad Entonces, es una que ventaja competitiva. sí, hoy día tenemos, en materia de bienestar animal, ya que estamos hablando de bienestar animal, tenemos bastante presión por parte de las ONG, ¿ya? Y en ese sentido nosotros tenemos una postura bastante clara, que es hacia el diálogo. Nosotros estamos conversando con diferentes ONG, algunas que van desde el no consuma carne, uno podrá decir, pero ¿qué sentido tiene hablar con ese segmento? Con esos grupos, pero creemos que es importante conocer cuáles son ¿cómo se llama? Más allá de lo que uno evidentemente entiende, que en este caso no consumir carne, pero entender un poco los argumentos, etcétera. Y nosotros estamos en este momento en un proceso de apertura, como digo, hacia el diálogo. Muchos de los problemas hoy en día no tienen que ver con entender o cómo se llama, o aceptar si hay o no un beneficio para los animales respecto de tal o cual medida. O sea, ya no son discusiones en el plano de lo técnico, sino que discusiones en el plano de lo económico, ¿ya? Gran parte de los problemas hoy día tienen que ver con eso, a nuestro juicio. Porque hay exigencias, hay que entender que estamos hablando de una industria que ¿cómo se llama?, de márgenes que son, sobre todo cuando tú eres un productor. Es diferente cuando tú te vas integrando hacia adelante en la cadena, pero cuando tú eres solamente un productor, tus márgenes por lo general, y eso no es ninguna novedad, son bastante estrechos. Entonces estamos hablando muchas veces de inversiones que se requieren para ir adaptando estas nuevas demandas que se pagan ¿cómo se llama?, en un horizonte de tiempo muy, 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 muy extenso, ¿ya? Y que muchas veces requieren de un apalancamiento, ¿cómo se llama?, un financiamiento que no es tan fácil de obtener. Entonces, gran parte, como te digo, de nuestra problemática hoy día tiene que ver con lo económico de esta medida y no ¿cómo se llama?, de la discusión técnica, porque estamos muchas veces de acuerdo respecto de los beneficios. Ahora, eso no significa que nosotros como sector no nos estemos moviendo. De hecho, hemos avanzado sustancialmente durante los últimos 5 años, te diría, en materia de bienestar animal, lo que por lo demás es reconocido por algunos entes internacionales. Rodrigo, si nos tuvieras que de alguna manera aconsejar, asesorar, digamos, a productores, a actores de otros países, digamos, en qué aspectos, digamos, nos, nos asesorarías, digamos, o nos dirías, mira, no cometas este error, intenta ir por aquí para evitar tales o cuales dificultades, digamos, con los mercados? ¿Qué nos dirías, digamos? Bueno, que hay que estar muy atento a cómo las cosas van evolucionando, porque la verdad es que hay situaciones que te pueden arruinar, estoy hablando de la exportación, y sobre todo desde la perspectiva de lo que es Chile, que es un mercado pequeño, donde no es posible absorber ¿cómo se llama?, una sobreoferta, así que no se puede exportar.
que hay que estar muy atento a cómo se va moviendo el mercado, cómo van evolucionando ¿cómo se llama? La exigencia. Nosotros tuvimos hace unos 14 años atrás, un evento que fue de una magnitud muy importante, fue un evento de contaminación con dioxinas. ¿Ya? En ese momento, la verdad que para ser honesto, no estábamos muy al fino con lo que significaba esto de las exigencias de la no presencia de residuos de dioxina, o como se llama, una presencia muy baja en las carnes. ¿Ya? La verdad que teníamos un programa ahí que estaba funcionando, pero la verdad que no tenía la fuerza ni la potencia que tiene hoy en día. Y resulta que tuvimos un evento en Corea que significó que durante más de 7 meses no pudimos exportar a prácticamente ningún mercado. Algunos mercados se mantuvieron abiertos como Europa, pero Asia, que ha sido nuestro mercado histórico en la exportación, se nos cerró. Y la verdad que hasta ese momento, como te digo, el tema de la dioxina, no vimos que estaba evolucionando en términos de exigencia y nos apareció este problema y nos vimos extremadamente complicados. Por lo tanto, yo diría que el principal mensaje ahí es estar atento a cómo van evolucionando los mercados y tomar acciones a tiempo. ¿Ya? Y eso yo diría que es la principal lección que aprendimos a partir de ese evento. Hoy día tenemos un programa, que es uno de los pocos programas que existen en el mundo, que es como se llama, se preocupa de controlar la dioxina a lo largo de la cadena, no solamente en las carnes, sino que también en las raciones que se nos entregan a los animales, en las materias primas. Hoy día tenemos un programa donde participan más de 70 proveedores, 70 proveedores de ¿cómo se llama?, de insumos que son considerados de riesgo desde el punto de vista de la dioxina. ¿Mm? Trabajar en el tema de seguridad, digamos, seguridad Seguridad en todo nuclear. Es tu carta de presentación, pero si tú fallas con esa carta de presentación, las consecuencias pueden ser fatales. ¿Mm? Sí, excelente. Y en cuanto a lo que es control de enfermedades, monitoreo de enfermedades, digamos, ¿qué es en lo que están más enfocados actualmente? Bueno, hoy día, sin duda, la peste porcina africana es lo que nos tiene más estresados como industria. Hemos estado muy activos participando en diferentes foros a nivel no solamente latinoamericano, sino que también ¿cómo se llama?, de otros países fuera del espectro, para ver incorporar nuevas estrategias, nuevas medidas que eviten el ingreso de esta enfermedad. Nosotros estamos siendo asesorados por un profesional de España, José Manuel Sánchez Vizcaíno, que es un señor bastante reconocido en términos de esta enfermedad, y con él hemos ido avanzando en temas tales como un nuevo modelo de zonificación para Chile, a objeto de el día de mañana poder exportar desde sectores que estén libres de la enfermedad, desde regiones, de áreas. ¿Ya? Con él hemos estado trabajando en ese nuevo modelo de zonificación. Chile tiene algunas ventajas competitivas que permitirían, ¿cómo se llama?, mantener un esquema como el que te acabo de mencionar, exportar de zonas que están libres. También hemos estado trabajando con él en eventual plan de contingencia, tener ¿cómo se llama?, un manual de cómo actuar si es que eventualmente llegase la enfermedad a nuestro país y poder sacárnosla rápidamente. Estamos haciendo todo un trabajo a nivel de frontera, también con nuestra autoridad, y eso pasa desde avisaje en aeropuertos. Nosotros tenemos un aeropuerto internacional aquí de Santiago de Chile, una campaña con avisaje, video, para evitar el ingreso ¿cómo se llama?, de productos que puedan colocar en riesgo la condición sanitaria en nuestro país, particularmente los cerdos. Hemos hecho donaciones de perros para fortalecer la brigada canina que tiene el SAC, no solamente en el aeropuerto, sino que en diferentes puntos. Hemos estado trabajando fuertemente en lo que significa la región norte de Chile, donde hay una presión desde el punto de vista de lo sanitario mayor. La verdad que estamos bien activos en ese sentido. También hemos hecho una donación al laboratorio oficial del Servicio Agrícola Ganadero de Chile, para mejorar su respuesta en términos de los análisis, de lo analítico. ¿Mm? Así que yo te diría que es hoy en día nuestro principal foco de atención en materia sanitario. También estuvimos discutiendo durante el año 2022 un nuevo programa de vigilancia de enfermedades exóticas en Chile. Queríamos fortalecer, y eso es lo que estuvimos trabajando con nuestra autoridad, este programa de vigilancia de enfermedades exóticas,
en términos de su soporte estadístico, de cómo se estaba tomando la muestra, la certeza de los resultados de los análisis, etcétera. Y eso es uno de los temas que se empieza a ejecutar a partir del 2023. Y en cuanto al PIRS, bueno, Chile es un ejemplo casi único, digamos, de país que logró erradicar la enfermedad como país. Y bueno, y después lamentablemente tuvieron este evento de reingreso, digamos. ¿Cómo ha evolucionado eso, digamos? Mira, afortunadamente hoy estamos, la última granja que estaba con presencia de PIRS ya no tiene PIRS y de hecho ya se declaró la granja como libre de PIRS. ¿Ya? Hay todo un tema ahí de análisis y de recurrencia a los análisis para finalmente demostrar que la granja está libre. Y hoy día estamos en un trabajo para demostrar que el país está libre. La primera etapa es la granja, es la última, y ahora viene toda una etapa que va a durar probablemente todo el año 2023 para demostrar con resultados analíticos de que estamos libres como país. Vamos a postular nuevamente a la OIE para que seamos reconocidos como, o la OMS en este caso ya, como libre del PIRS nuevamente. Y en ese sentido, esta misión que hicimos en conjunto ¿cómo se llama?, España, nos permitió entender en terreno la magnitud de lo que puede significar estar afectado ya de una forma masiva con PIRS como le ha ocurrido a España. Sí, qué bueno que han podido controlar y ya casi erradicar, ¿no? Eso lo hicieron sin vacunas, digamos, lo hicieron con programas de estabilización. Exactamente, son básicamente un modelo de una estrategia basada en la estabilización y eso básicamente el desvío de cómo se llama, de flujo, lo que habitualmente ¿cómo se llama?, se aplica en estos casos. Excelente. Bueno, y en cuanto a esto ya más abierto, digamos, si quisieras agregar algo más, digamos, respecto de lo que es mercados y que nos pudiera ayudar, digamos, a poder tratar de crecer o generar nuevos mercados. Lo más importante ahí yo diría, son dos elementos como básicos a mi juicio. El primero tiene que ver con la sanidad, o sea, si no tenemos una sanidad que nos permita, ¿cómo se llama?, acceder a los mercados, no tiene mucho sentido. O sea, lo primero es colocar foco en mejorar la sanidad para poder ir a los mercados y ¿cómo se llama?, y avanzar en el proceso de apertura. O sea, lo primero que te requiere la autoridad sanitaria de los mercados a los que tú quieres acceder normalmente es contarle cómo está tu sanidad. Lo primero que ellos revisan, los análisis que se realizan, la certeza que tú le puedes entrar como país. Y lo segundo, entender de que estos procesos de apertura van de la mano con la autoridad. Normalmente nosotros los latinos tenemos esa tendencia de ¿cómo se llama?, de la confrontación con la autoridad, de verlo muchas veces como el enemigo, pero la verdad es que en ese sentido nosotros hemos ido avanzando, hemos ido, ¿cómo se llama?, nos hemos ido creyendo cada vez más el cuento de que es importante, o más que un cuento, ¿no?, hemos ido entendiendo de que es importante ir de la mano con la autoridad, es importante reforzar su gestión, porque finalmente si ellos no están bien, nosotros finalmente terminamos afectados. Así que el trabajo público-privado, digamos. Pero real, exactamente. El trabajo público-privado bien integrado, con mucho diálogo, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, todas estas estrategias comerciales apoyadas desde el Estado, digamos, como una estrategia de país, digamos. Me parece que ahí está bueno, sí. Y Rodrigo, y en cuanto a antibióticos, que es un poco también otro de los desafíos actuales, ¿cuáles son las acciones, digamos, cuáles han sido los ejes de trabajo, digamos, que vienen desarrollando? Nosotros tenemos un programa que se llama Buena Salud, es un programa de la industria, un programa privado, que básicamente está basado en este concepto de One Health, ¿ya? Y lo que hemos ido haciendo es desarrollando los diferentes ejes, como digo, los ejes son una copia fiel de lo que es One Health, y hemos ido profundizando acciones en cada uno de esos ejes. Uno ¿cómo se llama?, de los aspectos claves es la bioseguridad, porque muchas veces uno se va hacia no usar el antibiótico, el control, la resistencia, etcétera, pero el primer elemento para evitar el uso de antibióticos es que no se enfermen los animales, ¿no es cierto? Y para eso es importante reforzar la bioseguridad. Habiendo dicho eso, nosotros tenemos todo un trabajo de
control respecto al uso en términos de mantener un inventario del uso de los antibióticos. Nosotros a fin de año le pedimos a todas las empresas que nos envíen un detalle de los antibióticos que han utilizado, volúmenes, justificaciones, etcétera, y en base a eso construimos un informe donde cada empresa puede ver qué es lo que está haciendo la industria como consolidado y qué es lo que están haciendo ellos. Es de alguna manera una suerte de benchmarking. En ese sentido, nosotros hemos ido observando durante los últimos años un descenso importante en el uso de antibióticos. Nosotros tenemos un consumo de antibióticos que es, estos son datos extraoficiales, hay muy poca información oficial para ser todo esto, pero para darte una idea, nosotros consumimos hoy un tercio de lo que consume, un cuarto de lo que consume Brasil en antibióticos, la mitad de lo que consume España. ¿Ya? Eso es más o menos en términos generales lo que está pasando. Y además tenemos un programa para medir la resistencia en las bacterias patógenas que afectan a los cerdos con una universidad de prestigio acá en Chile, que es la Universidad de Chile. Eso dentro de una serie de otras acciones que obviamente estamos tomando en esa materia. Acá en Chile, a partir del próximo año, perdón, ya, todavía estoy pegado con 2022, a partir de este año, marzo, abril, se implementa como una medida obligatoria por parte del Servicio Agrícola Ganadero el uso del recetario electrónico. ¿Ya? Básicamente todas las prescripciones que lleven a cabo los veterinarios van a tener que ser sobre la base de esta plataforma que va a ser oficial. ¿Mm? Así que hay que dar consignado uso, lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, de una manera interna, va a ser ahora de una manera oficial y toda la información respecto al uso va a llegar en forma automática a esta plataforma ¿cómo se llama? Del Estado, del gobierno. ¿Cómo ves a la producción porcina? ¿La ves creciendo? ¿La ves estabilizada? O sea, no solamente a nivel Chile, ¿no? Sé que a nivel Chile con estas cuestiones ambientales por ahí han tenido un importante freno, digamos, al crecimiento, ¿no? Pero bueno, local y regional, ¿cómo ves a la producción, digamos? Bueno, según predicciones Rabobank, este año a nivel mundial vamos a tener un decrecimiento de un 2%. O sea, la contracción, hay una contracción en la producción mundial de cerdo de un 2% y el 2023 atendiendo a toda esta incertidumbre que tenemos hoy en día en los mercados, sumado al alto precio de las materias primas que se van a mantener, hace pensar de que lo más probable, y eso lo dice, no lo digo yo, lo dice Rabobank, vamos a tener un crecimiento o muy exiguo o francamente tendente a cero. ¿Ya? Eso es lo que estamos observando a nivel mundial. Ahora, la buena noticia dentro de todo esto es que estas son situaciones coyunturales, pero claramente la tendencia, y siempre se recurre a estas proyecciones de 2050, del aumento de la población, etcétera, hablan claramente ¿cómo se llama?, de que la demanda va a ir creciendo, pero hay que estar ahí, ¿cómo se llama?, hay que pasar estos estrés, estas coyunturas. En el caso nuestro, efectivamente, no hemos tenido un crecimiento importante yo diría la última década, ha sido bastante, ¿cómo se llama?, bajo el crecimiento y esperamos ¿cómo se llama?, podamos avanzar y en eso estamos trabajando con las autoridades para darle más certeza al sistema, con exigencias ¿cómo se llama?, que sean a favor obviamente de todos, incluyendo también ¿cómo se llama?, los productores, o sea, que exista una viabilidad de poder seguir existiendo como industria. Y posibilidades de valor agregado a través de elaboración de lo que se exporta, eso es más complejo, ¿no? Hay todo un tema asociado ¿cómo se llama?, a cortes, a presentaciones, pero también hay una oferta importante que va hacia lo industrial, ¿ya? ¿Cómo se llama?, al mayorista. Entonces, ahí estamos tratando de, ¿cómo se llama?, como industria ir profundizando, pero son esfuerzos que no son de un día para otro, ¿ya? Dentro de esta búsqueda del valor agregado, por ejemplo, se ha explorado ¿cómo se llama?, la alternativa de enviar productos frescos, ¿ya? Hoy día nosotros podemos llegar con productos frescos a mercados tan distantes como Corea, con una vida útil de ese producto fresco desde que llega a, ¿cómo se llama?, mercado de 15 días, algo que resulta atractivo.
hay mercados donde tú has visto cómo la evolución en la importación de productos frescos ha ido creciendo, como el caso de Japón. Y ahí tiene actores que por distancia, etcétera, tienen, ¿cómo se llama?, ciertas ventajas respecto de Chile, como el caso de México y Canadá. Sí, son todos los desafíos, ¿no? Y en cuanto, ya para un poco para ir cerrando, ¿qué, qué ves como alternativas, digamos, en respecto de los desafíos que plantean todo lo que es el consumo, el no consumo de carne, bueno, las alternativas por ahí de los veganos, eso lo ves como una nube importante en el horizonte, digamos, para el crecimiento de la producción? ¿Cómo ves eso? Bueno, primero nosotros creemos en la libertad, en la libertad de las personas para consumir lo que ellos consideren, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay gente que opta por no consumir carne, que puede ser súper válido, y hay gente que sí quiere consumir carne. Lo importante es que exista esa libertad, entendiendo obviamente que en el caso nuestro hay que respetar ciertos elementos, como el bienestar de los animales, el medio ambiente, etcétera, pero con eso y sobre exigencias obviamente que estén basadas en ciencia, no sean temas politizados, antojadizos, y que finalmente no maten al sector, seguir avanzando. Esa es nuestra posición, ¿ya? Ahora, estas tendencias ¿cómo se llama?, de consumo a base de vegetales, a base ahora aparece también la tendencia a la carne cultivada en laboratorio, son todas opciones legítimas y nosotros no estamos en contra de eso. Y no lo vemos como, ¿cómo se llama?, derechamente como una amenaza, como una nube. De hecho, la industria también ha ido evolucionando y tomando algunas alternativas también como parte de su oferta. Así que no, todo depende de cómo te ubicas tú como compañía y las decisiones que van tomando. Hoy día tenemos empresas en Chile que también ofertan ¿cómo se llama?, productos a base de vegetales, por ejemplo. Claro, claro. Es parte de la adaptación, digamos, continua. Es parte de la adaptación. Más que ¿cómo se llama?, una rigidización, irse en contra, bueno, hay que ver cómo tú vas avanzando, cómo te vas posicionando como sector. Bueno, Rodrigo, y para ir finalizando, si me tuvieras que recomendar un libro para la lectura, ¿qué más recomendarías? Aunque no venía preparado, este es un libro de aquellos que están en el ambiente de la finanza, que les gusta un poquito la conexión con estos temas. Hay un libro que es de Ray Dalio, los que están en este ámbito de ¿cómo se llama?, de lo que te acabo de comentar, van a conocer de este señor, y tiene un libro que es re interesante que se llama Principios, que habla de su experiencia en la industria de la finanza, ¿cómo se llama?, los mercados, desde los errores que él cometió, ¿ya? Y básicamente, ¿cómo se llama?, los mensajes que él transmite de su experiencia de las caídas. Y ahí yo lo encuentro interesante, porque generalmente muchas veces las historias se novelan y se habla siempre de las cosas lindas, pero no, este señor, que es un referente en la materia, ¿cómo se llama?, ha tomado la opción de escribir este libro sobre la base de sus errores y lo encuentro súper interesante. Así que bueno, lo recomiendo, Principios de Ray Dalio. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Ha sido una charla muy interesante. No, gracias por la oportunidad. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos, gracias por la invitación. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.